Y vamos a leer el versículo 5 al versículo 8. Quienes llegaron a encontrado me acompañan, dice así: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Entonces, cuando hablamos de ser siervos, creo que el ejemplo más grande que podemos tener, si hay profetas, si hay evangelistas en la Biblia, pero el ejemplo más grande que tenemos es Jesús. Creo que todos estamos de acuerdo en eso. Y me gusta cómo habla este versículo, que aunque todos sabemos que Cristo era Dios, y sabemos que hasta el mismo diablo, cuando se le apareció en el desierto, le dijo: oye, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no mandas que vengan ángeles? ¿Y por qué no mandas esto? ¿Y por qué no mandas aquello? Pero vemos cómo el corazón de Jesús, siendo el Cristo, se convirtió en Jesús en la forma humana y se dispuso a ser el siervo. Entonces, yo quiero hablarte un poco de esa parte, porque en esta vida, no solamente hablando de este ámbito, ya pueden sentarse, no solamente hablando de este ámbito religioso, podemos decirlo así, sino en todos los ámbitos de nuestra vida, nos encontramos con esta parte de ser hijos y ser siervos. Ya en la actualidad no hablamos de ser siervos, sino de ser empleados, ¿no? Pero en toda nuestra vida nos encontramos con esta parte de ser hijos y ser siervos. Entonces yo quiero hablarte un poco de las dos posturas, y somos hijos desde que nacemos. Nacemos por medio de dos padres que nos procrearon. Y el corazón del hijo es un corazón que sabe dónde es su lugar. Es un corazón que está seguro de sí mismo porque tuvo una padre y tuvo una madre que lo formaron, que le dieron un carácter, que le dieron un sentido. Tuvieron unos padres que le dieron lo que necesitaba cuando lo necesitaba, y eso le hace una persona segura, una persona completa, ¿no? Por eso es que vemos que hay tantos niños que son inseguros, tantos hombres que no tuvieran ese padre que tuvieran haber tenido, y por eso hay inseguridad en ellos. Por eso tienden a veces a tener un lado un poco más femenino, porque realmente por las mujeres es con las que más estuvieron relacionados, ¿no? Siempre dependieron de su madre y nunca estuvo ese padre que les enseñó honra. Igual podemos ver a esos hijos o esas niñas, por así decirlo, hablando de la otra parte, que estuvieron siendo cuidados por sus padres siempre y que son como un poquito más rudas, ¿no? Y no es que esto sea realmente malo, sino que Dios creó las cosas de una manera porque así debían ser, y creó un padre y una madre para que cumplieran esas dos partes, y para que hubiera un equilibrio, y para que el corazón y la formación de un niño estuviera completa. Entonces, un hijo sabe dónde es su lugar, un hijo sabe que puede estirar la mano a su padre y que su padre le dará, y por eso es que vemos tantos pasajes que nos hablan de pide y se te dará, busca y encontrarás, porque somos hijos de Dios. Amén. Y también vemos la otra parte de siervo, y quiero dejarles algo como un concepto que tal vez no entendamos. Sabemos lo que es la Trinidad de Dios, algo que se le llama la doxología, y vemos que es Dios Padre, que es Jesús Hijo, Jesús es su forma humana, Cristo es la forma del Redentor, y también el Espíritu Santo, que es el que nos acompaña. Entonces yo quiero verlo de esta manera. En esta entidad, Dios es el que funciona como Padre, nosotros somos hijos de Dios, y Cristo es nuestro hermano, y Cristo es nuestro hermano que es siervo, y como Cristo es siervo, nosotros también tenemos que ser siervos junto con Él, porque ahí es donde dice que nos podremos entrar a la diestra del Padre en el trono junto con Él, siendo siervos. Y el Espíritu Santo es esta parte que va siempre con nosotros, que nos ayuda a conectarnos con Él. Entonces, entendamos esto primeramente. La relación que tenemos con Dios es una relación de padre e hijo. La relación que tenemos con Jesús es una relación de amigos y una relación de siervos. Entonces, quiero hablar, ya te hablé un poco de la parte del hijo, y quiero hablarte un poco sobre los siervos. Entonces, muchos tenemos como esta idea de que el siervo, en ese entonces un siervo era un esclavo, tenemos la idea de que el siervo es el que menos tiene, el siervo es el que está como en esta situación de inmigrante, y muchas veces por eso la gente no quiere venir al cristianismo, porque siente y piensa que el cristianismo es rendirse,
y es ser siervos. Y esto es realidad, pero lo ven de la manera equivocada, lo ven de que ellos te van a quitar. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que dicen, no, es que no vayas porque te van a quitar lo que tienes, vas a tener que dar dinero y así? Y es una parte que cumplimos como siervos, pero tenemos que entender. Me gusta esa historia que habla sobre el siervo Duma, no sé cuántos la hayan escuchado, pero se las parafraseo rápidamente, y habla de un esclavo que no quería ser esclavo. Yo creo que ningún esclavo en su vida quiere ser esclavo, entonces tiene sentido, ¿no? Y hablaba de que este esclavo, siempre que lo compraba un hacendado, él se comportaba de una manera que lo obligara a regresarlo, porque él no quería trabajar con él. Entonces este esclavo pasó por varios procesos de venta, y tantas veces pasaron que llegó el tiempo donde valía muy poco, o sea, se había denigrado su valor como persona. Y ya no solamente era un esclavo, sino era de los peores esclavos, porque no trabajaba, porque era un hombre fuerte, era un hombre capaz, pero se negaba a hacer lo que le pedían. Entonces llega este hombre que lo compra al final, y cuando lo compra le dice, ¿sabes qué? Yo te compré, pero te compré tu libertad junto con te compré los derechos de ser tu dueño, pero con eso también compré tu libertad, y ahora puedes hacer lo que quieras. Pero este esclavo estaba tan acostumbrado a ser esclavo que no conocía su propia identidad. Él era meramente esclavo y no era un hijo. Entonces él no tenía identidad de hijo, no tenía su identidad de pertenencia. Entonces la historia es muy bonita, y creo que algunas veces nos ha hecho hasta llorar, en el saber de que nosotros tenemos que ser como ese esclavo, que decidió ser su siervo no porque era su propiedad, sino porque él entendió que había un corazón de amor en esa persona que lo compró, y lo compró más con amor que con dinero. Y ese es el corazón que tenemos que tener nosotros, y se nos llama a ser siervos porque Dios quiere que le sirvamos, pero no porque Él nos obliga, sino porque Él nos da la oportunidad de servir. Y es por eso de que se nos habla tantas veces en esta iglesia, se nos ha remarcado tanto que el servir es un privilegio y una obligación. Y hasta este momento todo está bien, pero llegamos al punto donde hay controversia. ¿Y a qué me refiero con controversia? Si el sábado pasado mi mamá nos hablaba de ser radicales a los jóvenes, no sé cuántos estuvieron y se recuerdan, nos hablaba de ser radicales, y es un tema que se hablaba. Yo quiero hablar de esto un poco. En la iglesia como tal, la iglesia como ente, como una organización, hace unos 20, 30 años todos querían ser siervos, y el lema era ser como Jesús, el lema era hacer lo que Jesús haría. Literalmente era como un lema comercial: ¿qué haría Jesús? Y se hablaba de ser los soldados de Cristo, se hablaba de que somos su ejército, de que hacemos lo que Él nos mandó que hiciéramos en la gran comisión. Pero si nos vamos un poco ahora a la iglesia moderna, se nos habla de ser hijos más que siervos. Y yo he visto predicadores que realmente me preocupa, que te dicen, ¿sabes qué? Es que Dios ya tiene demasiados siervos, lo que necesita ahora es hijos. Y entonces vemos cómo se extrapolarizan estas dos partes, y unas personas se van al extremo de querer ser siervos, y otras personas se van al extremo de querer ser hijos. Y esto trae problemas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ser hijos, los hijos tienen esta ventaja de que tienen parte y que tienen lugar con sus padres. Pero hay un problema con ser hijos, y es de lo que se nos ha estado hablando también en las clases. Los que están en la escuela de crecer recuerdan que en una de las clases pasadas se nos hablaba de madurar y de no ser bebés espirituales, de no ser niños espirituales. Y cuando solamente queremos ser hijos y no queremos ser siervos, el problema es que nos convertimos en niños espirituales, niños que solamente demandan y no dan. Entonces, por ejemplo, si tú estás en la oficina de tu papá, y tu papá es un empresario muy importante y tiene una junta con un empresario muy importante, y tú eres su hijo y tienes ganas de ir a la tienda y le quieres pedir dinero, tú no vas a tocar la puerta, tú te vas a meter, la vas a azotar y le vas a decir, papá, dame mi dinero. ¿Cuántos harían eso? O sea, lo que digamos que no, la verdad es que nos manteníamos con mucha confianza. Y tu papá lo más seguro es que te diga, no, es que saluda al empresario tal, que no sé qué, que buenos días, pero la verdad es que te va a oler gorro a esa persona porque tú vas con tu papá. Y eso es lo que muchas veces hacemos nosotros como cristianos. Cuando tenemos solamente esta parte de hijos, llegamos con Dios y nuestras oraciones no son como la oración del Padre Nuestro. Y no digo que tengamos que hacer el Padre Nuestro porque eso sería un rezo, pero el Padre Nuestro nos deja una estructura de oración, una estructura que debemos seguir. No voy a meter a muchos detalles, pero habla de primero dar gracias a Dios,
y después de que agradeces, pides por los que están a tu alrededor y después pides por ti. Más o menos así va la cosa. Pero muchas veces nuestra oración se convierte en un rezo donde nosotros le pedimos primero por nosotros a Dios, y si nos acordamos, le pedimos por los demás que nos rodean, y si estamos de buen humor, entonces le damos gracias a Dios por el que nos ha dado. Y entonces esto se convierte en un problema cuando solamente hay esta parte de hijos. Y yo creo que el ejemplo más grande de esta parte de hijos está en la historia del hijo pródigo. Creo que muchos lo hemos escuchado y creo que rápidamente entendemos esto, ¿no? El hijo pródigo es el hijo menor, es el hijo que tenía esta parte de hijo. Y es un hijo que le pidió a su padre su herencia y se la pidió antes de tiempo. Y mira, si nos ponemos a estudiar un poco el contexto de esto, en el contexto judío, si tú le pides a tu papá la herencia antes de que él se muera, es porque ya no quieres estar con él, y prácticamente le dices, ¿sabes qué? Por mí mejor ya muérete porque no quiero estar contigo. Y muchas veces nosotros hacemos esto aunque no nos damos cuenta. Y sí se escucha feo y la verdad es que no está bien, pero lo hacemos así cuando le pedimos a Dios antes de dar. Y muchas veces nos ha enseñado que en el dar está en eso recibir, pero muchas veces queremos recibir para dar, ¿no? Como en esta frase que se dice ver para creer. Y la Biblia no siempre nos ha enseñado desde el principio que tenemos que creer para ver. Entonces, esta es la parte de... Está mal. Y algo que yo quiero enseñarte hoy es, mi mensaje al inicio se iba a llamar Corazón de siervo, no de hijo. Y quería hablarte de esto que estoy hablando, de que muchas veces tomamos una posición que no deberíamos tomar, pero creo que este título da como pie a que piensas que tenemos que hacer una cosa y no otra, y la verdad no es así, tenemos que hacer las dos. Y lo cambié por esto, y yo quiero llevarte a que vayas conmigo a Juan 1:12. Los que ya lo tengan me acompañan y dice así: pero a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Creo que muchos ya hemos escuchado este pasaje muchas veces. De hecho, este pasaje lo usó Josué el sábado, y no es mentira que no seamos hijos. De hecho, somos hijos de Dios. Y yo quiero hablarte de esta parte. No quiero hablarte de que tienes que hacer una cosa o tienes que hacer otra. Creo que tenemos que ser las dos. Estoy seguro de que tenemos que ser las dos, pero eso es lo que te quiero hablar. De que nuestra relación para con el Padre, nuestra relación para con Dios, es de ser hijos, y nuestra relación para con Cristo es de ser siervos. Y la cosa es así: muchas veces nos acercamos a Jesús como hijos, y Dios es este ente todo omnipotente, pero la mano de Dios es Jesús, y la mano de Jesús aquí en la tierra somos nosotros. Entonces nos acercamos a Cristo porque Cristo fue el que hizo estas obras maravillosas en el Nuevo Testamento, y nos queremos acercar a Él de la manera que no es. Jesús nos dijo que vendría el Consolador y que Él se encargaría de darnos aquello que necesitaríamos, nuestras herramientas, estos dones, estos talentos para hacer su obra, pero llegamos demandando nada más. Y yo sé que estoy siendo un poco repetitivo con esto, pero sí quiero que entiendas que muchas veces nos hemos acercado de la manera equivocada. Y el problema es un hijo demanda sin dar nada a cambio. Pero otra cosa diferente es la parte del siervo, porque un siervo sabía su lugar también. El hijo sabe su lugar, que su lugar es un lugar alto, pero el siervo sabe reconocer que su lugar es abajo y que siempre está alguien arriba que él. Me gusta esa parte donde habla este soldado romano, donde le dice a Jesús: ¿sabes qué? Es que yo no he visto tanta fe en ningún lugar como en ti. Y yo al principio no entendía este pasaje. O sea, es un poco raro, ¿no? Porque hablaba de que tenía gente debajo de él y que había gente arriba de él. Y entonces, pues, ¿esto cómo se relaciona con mi vida? ¿Esto cómo se relaciona con el Evangelio? Pero esto habla de que él, siendo alguien con autoridad, él teniendo esta parte de hijo, también reconoce su parte de siervo, y en ese momento su parte de siervo salía a relucir, porque él decía: ¿sabes qué? Es que aunque yo tengo todo este poder y esta autoridad, yo reconozco que necesito de ti en este momento. Yo reconozco que necesito que tú vengas y llegas a este milagro en mi vida, y por eso es que me postro y por eso es que me humillo. Tal vez no se humilló literalmente, pero humilló su espíritu y humilló su voluntad a Jesús para que él fuera el que le diera esa bendición. ¿Cuántos no recuerdan esta otra persona? Creo que es Naamán,
el que necesita que lo sanen de la lepra, y el profeta lo mandó al río. ¿Y qué fue lo que dijo? No, pero es que donde yo vivo hay ríos más bonitos, porque tienen que ser en este río, porque tiene que ser como tú dices. Y es la parte totalmente contraria, donde esta persona que tenía autoridad no tuvo esta parte de siervo, y él, siendo un siervo donde trabajaba porque realmente era un siervo de su ejército, no tuvo esa disposición para reconocer y ser un siervo de Dios en ese momento. Entonces vemos cómo es la actitud de siervo muchas veces es lo que nos separa de la bendición o no. Y por eso es también que te hablaba del hijo pródigo, porque el hijo pródigo tuvo esta actitud de autosuficiencia. Esa es una parte también del hijo. El hijo se siente autosuficiente y el siervo no lo es. Y entonces vemos cómo el hijo pródigo fue y gastó todo lo que tenía y se perdió e hizo todo lo que su corazón quería y anhelaba, y donde él pensaba encontrar su satisfacción, la verdad es que no la encontró. Y si te pones a analizar, cuando él quiso regresar a la casa de su padre, ¿cómo dijo que quería regresar? ¿Qué fue lo que él pensó? ¿Cuál fue su discurso que él iba a dar a su papá? Dijo, bueno, yo voy a llegar con mi papá, me voy a acercar a él y le voy a decir, ¿sabes qué, papá? Perdóname, yo me equivoqué, hice lo que no estaba bien, pero si tú me aceptas como tu siervo, entonces yo voy a hacer lo que tú me pidas, pero déjame estar contigo. Yo voy a comer lo que ellos comen, yo voy a vestir como ellos se visten, pero déjame estar contigo. Y es algo que yo hablaba con mi papá ayer en la noche. De hecho, le pedí que me ayudara con este mensaje, y él me decía, ¿sabes? Yo creo que si él hubiera regresado como se fue, su papá no lo hubiera aceptado. ¿Por qué? Porque hubiera sido el mismo cuento. O sea, él se fue con esa actitud de hijo y regresó con la actitud de siervo. Y él encontró su redención, él encontró su salvación cuando dejó de ser un hijo nada más y se convirtió en el siervo que su papá esperaba. Y muchas veces nosotros estamos en esa situación y tal vez no es que nosotros lo queramos hacer así, tal vez no es que nosotros queramos ser altivos, pero no hemos sabido encontrar nuestro lugar y nos hemos conformado nada más con ser hijos porque no tengo tiempo, o porque no estoy seguro de qué dones tengo, o no estoy seguro de en qué le pueda servir yo a la iglesia, y nos conformamos con ser hijos nada más. Un hijo es el que viene los domingos y se sienta y cuando acaba la reunión se va. Un hijo es el que no toma una disposición más allá y acercarse y servir en la obra. Pero si ustedes se ponen a analizar todo lo que Dios nos habla, aún siendo Dios nuestro Padre, aún siendo Dios el que nos trata como hijos, todo lo que Dios nos habla en la Biblia no es realmente sobre ser hijos. Aunque Él toma la parte de Padre, no nos habla de ser hijos, sino nos habla de ser siervos. Porque Él nos dio la gran comisión, porque Él nos dio estos dones, porque Él nos dio sus talentos, y aún Dios siendo nuestro Padre nos manda a ser sus siervos. Y aunque no es un mandato que se nos sea obligado, creo que muchos tenemos ya el suficiente razonamiento y el intelecto para poder llegar a la conclusión de que nos conviene hacer caso a los mandatos de Dios. Y entonces, ¿cómo está la cosa? Ya te hablé de las partes de ser hijo y de ser siervo, pero entonces, ¿cuál es la cosa? O sea, realmente no podemos hacer las dos cosas a la vez todo el tiempo. Aunque tenemos que hacer las dos cosas, hay lugares y momentos donde tenemos que hacer una y hay momentos donde tenemos que hacer otra. Y yo quiero que me acompañes a Hebreos 5. Hebreos 5 en el versículo 5 y vamos a leer hasta el versículo 10. Y dice, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que ese honor se lo dio al que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y que en otro lugar también dice, tú eres el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas, ofreció ruegos y súplicas al que podía librar de la muerte. Y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento, y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para que todos lo obedecieran, y Dios lo declaró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y yo les hablaba al principio de un pasaje similar, donde hablaba de que Jesús, que Cristo, siendo
el Hijo de Dios, siendo esta persona que vendría como Redentor y Salvador, yo creo que llegó y Él quiso entrar como en este modo de, ¿cómo se le llama? Así como en modo fugitivo, ¿no? Como en modo encubierto, y Él nunca dio como señales de ser este Salvador hasta que llegó su tiempo, y vemos que a los 30 años empezó su ministerio. Y me gusta este pasaje mucho porque esta es una clave que tenemos que entender nosotros. Y vemos como mucha gente por su propia mano, por su propia cuenta, intenta llegar al éxito, intenta llegar a esos lugares altos, y tal vez lo podamos hacer porque Dios nos dio la capacidad, porque Dios nos dio la fuerza y nos dio las herramientas, pero hemos visto cómo mucha gente se estresa, cómo mucha gente se frustra de no lograr aquello que espera llegar y aquello que espera lograr, porque lo hace por su propia cuenta. Y me gusta esto cómo empieza, dice: tampoco Cristo se glorificó a sí mismo siendo su sumo sacerdote. Y empieza a hablar de este orden, de que Él es la descendencia y de que Él es el que merece estar en este lugar. Y dice que cuando Cristo vivía en este mundo, con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas por nosotros. Dijo que Él le pediría al Padre por nuestras vidas. Y dice que aún siendo hijo aprendió a obedecer mediante el sufrimiento. Y dice que una vez que alcanzó la perfección, y la perfección no la alcanzó pretendiendo ser el Salvador, la salvación y la perfección no la alcanzó pretendiendo ser aquel Hijo de Dios, sino que la alcanzó haciéndose siervo. Y dice que entonces, cuando Él alcanzó la perfección, por medio de humillarse, es cuando Dios lo exalta, y cuando Dios lo hace este sumo sacerdote que Él necesitaba ser. Pero no fue hasta que Él llegó a ese momento, a ese punto de quiebre, donde estaba en el Getsemaní, y Él le decía a Dios: ¿sabes qué? Es que la verdad que no quiero ir a la cruz. Si se puede, pasa de mí esta copa, porque yo no quiero hacer esto, pero si es tu voluntad que vaya, entonces voy yo. Y Dios le dijo: ¿sabes qué? Es que la verdad es necesario que vayas. Y Jesús se dispuso, más allá de renegar, Él se dispuso solamente a hacer la obra que Dios le decía que tenía que hacer. Y es entonces cuando Dios le da este lugar de sumo sacerdote. Y se la dio no porque Él la merecía, no porque Él era su hijo, no porque Él era lo que era, sino porque su actitud fue de humillación, su actitud fue de siervo. Y yo creo que tenemos que aprender esto. Muchas veces nosotros esperamos o anhelamos alcanzar ciertos lugares, alcanzamos a anhelar ciertos estándares, y nos esforzamos con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, pero tal vez no hemos llegado ahí porque no hemos aprendido a humillarnos, no hemos aprendido a aprender el sufrimiento. Y obviamente no es un sufrimiento, o sea, ¿cuántas personas han sufrido, de verdad, cuántas personas han sufrido en el Evangelio? Que digan sufrimiento como sufrimiento los que sufrían en ese entonces, que los aventaban a los leones, sufrimientos que los perseguían, o sea, y esos eran cristianos de verdad. Y yo creo que nos da miedo, pero muchas veces decimos como que hará falta que nos pase eso también para que seamos cristianos de veras. Y creo que ninguno hemos sufrido de esa manera. Creo que ninguno hemos llegado al grado de sufrimiento donde podemos decir que hemos perdido a alguien por el Evangelio, que hemos perdido nuestras vidas, que hemos perdido lo que tenemos. Y yo creo que no necesitamos llegar a esos extremos, porque Dios nos da lo que necesitamos para lograr ser esos hijos que Él espera que seamos. ¿Qué más les digo? Lo más seguro es que la oración que has estado haciendo por años. Yo he escuchado a mucha gente en esta iglesia que ha orado por sus hijos, que ha orado por sus nietos, que ha orado por su descendencia, que vuelvan a casa, que vuelvan al Evangelio, que conozcan a Dios, que están perdidos. Y sabes que tal vez la respuesta a tu oración no está en qué tan bonito ores, no está en qué palabras tan elaboradas uses, no está en cuánta teología sabes, sino está en tu corazón. Y algo tan simple como decirle: ¿sabes qué, Dios? Por más que yo intente, por más que yo quiera que ellos regresen, no voy a lograrlo si tú no estás conmigo. Yo no voy a lograrlo si no es porque tú lo haces. Y reconocemos las cosas y no buscamos esa oportunidad, porque muchas veces oramos como hijos, y siendo hijos nos acercamos con confianza, nos acercamos con confianza a Dios, y eso está bien, porque Dios nos pide y Dios nos motiva, nos reta que le pidamos, y que Él nos dará, que Él nos asombrará con sus maravillas. Pero creo que a veces nos acercamos con confianza además, y solamente exigimos y nos apresuramos a pedir las cosas, y nos apresuramos a reclamar cuando vemos que el tiempo no es nuestro tiempo, y cuando vemos que las cosas se tardan un poco más de lo que esperábamos. Pero creo que debemos también reconocer y tenemos que tener esa actitud de venir y pedirle a Dios como siervo, porque vemos qué tan marcado
hago esta petición de siervo, por ejemplo, en la mujer con flujo de sangre que tocó el borde de Jesús, que ella llegó y no se le puso de frente a Jesús y se le paró y le dijo, ¿sabes qué? Necesito que me sanes, sáname por favor. Sino que llegó premeditando las cosas, diciendo, si es que yo solamente me acercara con mi mano, con mi dedo, tocar el borde de su manto, no necesito que Él me vea, no necesito que Él me dé la atención que yo tal vez piense que necesito, solamente necesito que Él dé un destello de su gloria, con un destello de su gloria bastará para que Él haga esa sanidad, para que Él haga ese milagro que yo necesito. Y muchas veces llegamos de frente queriendo ver el rostro de Dios, queriendo descubrir sus misterios, sus maravillas. Es que mucha gente cuando llega al Evangelio nuevo nos emocionamos cuando alguien recién conoce porque se quiere comer el mundo, ¿no? Y vemos que anda viendo 20 prédicas diarias y que se lee 5 devocionales al día, y eso está padre, pero tal vez aún están en esa etapa de hijos y no han llegado a la etapa de siervos. Y debemos entender, y yo hablaba con mi papá hace unos días de esto, y es de esas conversaciones teológicas que a veces tenemos en la casa donde empezamos como a debatir de ciertos temas, y yo le preguntaba de esto que les mencionaba al principio, porque de verdad, si se ponen a buscar, es preocupante cómo la iglesia ha tomado ciertas tendencias, y esa tendencia actual se nos habla de ser hijos y de no ser siervos. Y yo le decía, papá, entonces ¿cómo está la cosa? ¿Cómo es que debemos ser? ¿Debemos ser hijos o debemos ser siervos? Y yo sabía que teníamos que ser las dos, pero quería escuchar lo que él me tenía que decir. Y me dice, bueno, es que no podemos dejar de ser una cosa por la otra, porque Cristo fue siervo y fue hijo en la tierra. Y entonces llegamos a esta conclusión. Si vemos el ministerio de Jesús, les recuerdo que Jesús es nuestro más grande ejemplo, y si Pablo usaba como ejemplo a Jesús, y nosotros seguimos a Pablo, vamos a terminar siguiendo a Jesús también. Entonces pues hay que ahorrarnos a Pablo, ¿no? Y seguimos directamente a Jesús. Y si vemos el ministerio de Jesús, cuando él era siervo durante el día, él era siervo yendo a las personas. Recuerdan que se nos ha hablado mucho de que nuestro apóstol habla esto y dice que la iglesia debe ser de enseñanza dentro de la iglesia, pero la prédica se da fuera, y la prédica y la sanación y la salvación se da fuera. Entonces la iglesia, más que ser reuniones aquí, la iglesia debe ser reuniones allá afuera donde está el perdido, y lo que se nos ha enseñado aquí tenemos que llevarlo a aquellas personas que lo necesitan. Y Jesús cumplía esa parte muy bien. Jesús todos los días, él no estaba en un lugar, sino que él decía, ¿sabes qué? Yo ni siquiera tengo un lugar donde reposar, no tengo un lugar donde dormir, no tengo un lugar donde yo vivo, sino que voy y donde la gente me deja dormir, ahí duermo. Yo no tengo problema con eso, porque él tenía ese corazón de siervo y él tenía esa identidad de siervo muy arraigada en él. Pero vemos que Jesús era hijo en la noche. ¿Y a dónde vemos que iba él en la noche? ¿Cuántos se acuerdan dónde iba Jesús en la noche? Iba al monte a orar. Entonces me gusta este pasaje donde nos habla y dice que busques tu aposento alto en lo secreto, y que vayas ahí y te pongas a cuentas con Dios, y que Él te dará maravillas, que Él te dará secretos, que Él te revelará cosas. Y me gusta este pasaje de Salmos, también dice que tú en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y creo que este es el mensaje. Tenemos que ser siervos y tenemos que ser hijos. Y yo quiero hablarte de esto. Los que te rodean, los que están a tu alrededor, no deben ver esa parte de hijo, porque tal vez si te ven como un hijo, te van a ver como un hijo caprichoso, te van a ver como un hijo altivo, te van a ver como esos cristianos que dicen que se sobresaltan porque ellos sienten que están cerca de la salvación, que están más cerca de Cristo. Pero no nos podemos acercar a las personas de esa manera, porque imagínate cómo vas a llegar tú condenando a las personas con tu mirada. ¿Cuántas veces hemos visto que hay cristianos que se sienten superiores, los líderes que se sienten superiores a los que están debajo de él, más que ellos no son siervos? Y si somos siervos, todos estamos en el mismo nivel. Y no debemos acercarnos a Dios de esa manera, sino que debemos acercarnos como siervos. Y Jesús era siervo durante el día, y después pasaba a ser hijo en la noche. Y creo que debemos ser de esta manera. La gente que nos rodea no debe conocer esa parte de hijo que hay en nosotros, sino que tiene que conocer al siervo que hay dentro de nosotros. Cuando vamos en la calle, cuando nos encontramos a un perdido, un vagabundo, no nos vamos a acercar como hijos siendo déspotas y solamente teniendo lástima de ellos, sino que vamos a hacer una obra de siervos y les vamos a dar dinero. Como dice la palabra, que Jesús, cuando lleguemos al cielo, nos dirá, es que viste al vagabundo y no lo abrigaste, viste al necesitado
y no le arropaste, y siendo que esa persona era tu hermano, que esa persona era yo, no le diste lo que necesitaba. Y en ese entonces no vamos a actuar como hijos, vamos a actuar como siervos. Y tenemos que tener esta disposición. Debemos dejar tal vez nuestro orgullo, debemos dejar ese estatus que tenemos de ser el encargado de ujieres, debemos dejar ese estatus de ser aquella persona que sirve, el que acompaña al pastor a todos lados para convertirnos en siervo. Y creo que eso es algo que nos enseñó Jesús muy bien cuando le lavó los pies a sus discípulos. Que sus mismos discípulos no querían que Jesús lo hiciera, pero Jesús tuvo que enseñarles por medio de ese acto que aunque Él fuera el Mesías, aunque Él fuera el Salvador, y yo creo que nadie más que sus discípulos sabían bien esto. Yo creo que sus discípulos sabían que Él era el Mesías, pero Él tuvo que enseñarles por medio de este acto que tal vez parezca locura, que tal vez nosotros en esa actualidad, si se nos pide que hagamos con las personas que menos queremos, con las personas que tal vez tengamos rencor, se nos haga difícil hacerlo. Realmente creo que si somos sinceros con nosotros mismos, no es así como que lo más agradable ir y lavar los pies de una persona, pero es un acto que demuestra ese corazón del siervo. Y entonces yo soy siervo para con las demás personas y soy hijo para con Dios, y por eso es que este mensaje se llama Hijos de Dios y Siervos de Cristo, porque tal vez muchas veces erróneamente nos hemos equivocado en pretender ser la mayor parte del tiempo solamente hijos, o la mayor parte del tiempo solamente ser siervos. Y el problema es este: si nos vamos a los extremos, el hijo es el que pide, y el hijo a veces se pasa de más de confianza y llega a ser alguien berrinchudo, llega a ser alguien que exige, llega a ser alguien que es sobrepotente, porque cuántas veces no vemos como en una empresa llega el hijo del patrón y el hijo del patrón nos manda más que el hijo del patrón. Entonces eso pasa de este lado, pero si nos vamos al otro lado de ser siervos, hay muchas personas que llegan con este espíritu y queriendo humillarse delante de Dios, se humillan de más. ¿Y cómo es esto? Muchas personas escucho sus oraciones y son: Jesús, yo no merezco, Dios, es que no sé por qué lo haces, es que gracias por tu gracia, por tu amor, pero es que yo no lo merezco, no soy digno, no es suficiente, lo que yo pueda darte no es suficiente para ti. Y es verdad que lo que podamos hacer no es suficiente para compensar lo que Dios ha hecho por nosotros, pero no debemos quedarnos en esa situación. Y es entonces cuando vemos que la gente se llena de culpa y la gente se llena de vergüenza. Y hay una película, no sé cuántos la vieron, que se llama El Corazón del Hombre, y quienes la hayan visto habla sobre temas sexuales, habla sobre temas, y me gusta porque hay una parte donde habla sobre una historia de un hombre, y en la historia de la película hay una parte de ser en un banquete, y hay una parte donde él menciona que teniendo ese pecado dentro de él, hay una culpa que aunque la gente no sepa, cuando la gente solamente lo ve, él siente que la gente puede ver su interior y que la gente puede ver el pecado que hay en él. Y tal vez tú y yo nos encontramos en esa situación de vergüenza, de culpabilidad, donde aunque la gente no sepa que ya hemos pecado, cuando la gente nos mira a los ojos, no podemos mantener la mirada porque sentimos que ellos pueden ver dentro de nuestro corazón, ellos pueden ver el pecado, que nuestro pecado sale de nosotros. Y no debemos llegar en ningún extremo ni el otro. Y el problema se vuelve cuando en una parte somos de espíritu exaltado, y dice la palabra que el que se exalta solo a Dios lo humillará, y hay otra parte donde nos volvemos pobres de espíritu. Y una persona que es pobre de espíritu es una persona que se humilla más de lo que debería, una persona que siente que no tiene parte con Dios. Y por ejemplo, vemos cómo una persona lo trata bien en la Biblia cuando le pide un milagro a Dios, y Jesús, de una manera que parece déspota, le dice: ¿sabes qué? ¿Cómo le vas a dar de comer a los perros? Y le dice: ¿sabes qué? Pero es que los perros recogen de las migajas que caen de la mesa del amo. Y esta persona que tal vez con las palabras que Jesús le dijo en un principio, pudo su corazón haberse dolido, pudo su corazón haberse lastimado, y tomando esa actitud de humillarse más de lo que él debería, supo equilibrar su parte de siervo y su parte de hijo, y eso fue lo que le dio la fe necesaria para que su milagro pasara. No sé si me estás entendiendo, pero esta persona supo acercarse delante de Jesús, supo acercarse delante de Dios como ese siervo que él es. Y esta parte de cuando nos humillamos de más, cuando tenemos un espíritu pobre, lo voy a explicar con Mefiboset. Yo creo que como la mayoría de nosotros conocemos la historia de Mefiboset, hemos escuchado hablar de él. Y Mefiboset era uno de los hijos de Natán, del amigo de David. Entonces, cuando fue la guerra,
su padre muere y los hijos tienen que escapar. Entonces vemos que la criada que se encargaba de cuidar al niño se tropieza y cae encima de él, se queda inválido y él se va a Lodebar. Lodebar es el lugar más pobre de ese país, es el lugar donde viven las personas que no tienen recursos, es como una colonia marginada, como lo conoceríamos hoy. Y entonces un día David se levanta de buenas y ¿saben qué? Yo me acuerdo que una vez hice una promesa a mi amigo y le dije que si un día quedaba alguien de su descendencia yo le iba a cuidar. Entonces mandan a buscar a Mefiboset, y cuando llegan los enviados del rey, ¿cuál es la actitud de Mefiboset? ¿Qué es lo que Mefiboset dice? ¿Sabes qué es que yo no merezco? ¿Sabes qué es que mejor vete? ¿Cómo van a ver un perro muerto como yo? Y muchas veces llegamos también a tomar esa actitud. Y el problema es este, unos toman una actitud y otros toman otra, pero al final de cuentas lo que Dios no quiere es eso, porque si una persona es altiva, además, Dios no puede trabajar con su altivez, Dios no puede trabajar con su corazón, a menos que Él se disponga a humillarse. Y cuando una persona se menosprecia a sí misma, Dios no puede trabajar con su corazón porque no hay confianza en Él, porque no tiene la fe de creer que Dios puede hacer algo en su vida. Porque vemos esta historia que mi papá contó muchas veces de esta viejita que tenía un árbol enfrente de su casa y ya se la saben, y que ella todas las noches oraba fervientemente para que Dios quitaba ese árbol, y cuando ella se levantaba y abría la ventana decía, ya sabía que el árbol no se iba a quitar. Y entonces es entonces cuando entendemos que Dios, por más que quiera obrar en nuestras vidas, por Dios que más que quiera hacer una obra en nuestra sociedad, en nuestro alrededor, si no tenemos un corazón que esté dispuesto a dejar que Dios nos moldee para que Él haga la obra que Él anhela hacer, no va a pasar. Y no importa si es un lado o si es otro, debemos encontrar ese equilibrio que yo les decía. Somos siervos con las personas que nos rodean, somos siervos y estamos siempre dispuestos a hacer la obra que necesita que hagamos. Y debemos entender que muchas veces nos vamos a encontrar con situaciones que no queramos que pasen, que encontramos desagradables tal vez, pero es lo que saca a relucir lo mejor de nosotros. Y yo creo que muchas veces las personas con las que no queremos estar son cosas que Dios deja que pasen para que Él nos pula y que Él vaya a quitarnos esas asperezas que hay en nosotros. Y Mefiboset era este hijo que tenía su identidad de hijo perdida y solamente tenía una identidad de siervo, pero un siervo que él se menospreciaba a sí mismo. Y cuando llegó a un palacio del rey, él no se sentía con parte en ese lugar. Y le tomó algo de tiempo a Mefiboset, le tomó algo de tiempo de pasar con el rey, porque yo imagino que David tuvo que pasar tiempo con él a solas, él tuvo que hablar con él, él tuvo que tratarlo como su propio hijo, para que él pudiera recuperar esa identidad de hijo que había en él. Y creo que muchas veces es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando nos encontramos de un lado, nos encontramos del otro, lo que tenemos que hacer es pasar un tiempo solas con Dios, pasar un tiempo en su presencia, dedicar a que Dios nos habla, que Dios trate con nuestro corazón para encontrar la identidad, encontrar lo que nosotros realmente somos. Y quiero acabar, va a ser un mensaje un poco más corto de lo normal. Tenemos otras actividades, tenemos la clase de Conoce Más. Y ya para terminar, quiero hablarte del mensaje del Hijo Pródigo, otra vez. Porque no sé si te has puesto a pensar esto, pero en este mensaje están las dos partes también. Vemos al hijo que se fue, el hijo menor, que fue y tomó esa identidad de hijo, y cuando regresó con esa identidad de siervo. Pero no sé si te has puesto a pensar en el hijo mayor. En el hijo mayor toma una parte mínima en la historia y solamente dice unas 2 o 3 líneas, pero cuando llega el hijo menor y el padre sale, corre y lo abraza y le da el anillo de autoridad y lo viste y manda matar a la vaca más gorda para que se haga el festín. El hijo mayor se enoja, llega con su papá y le dice, oye, ¿sabes qué? Pero es que ¿cómo es que este ingrato llega y tú le das todo lo que tenía? Y si él hizo y desgastó y te maldijo, hizo todo lo que no querías que hiciera, ¿y por qué a mí no me das eso que le das? Y me da risa y se me hace hasta tonto. Y el papá le dice, ¿sabes qué? Es que tú también eres mi hijo, no sé por qué lo tomas y todo esto ya es tuyo. Y vemos, no sé si nunca habías pensado en este hijo mayor, pero mientras que el hijo menor tomaba esa parte y se pasaba de lado solamente ser hijo, el hijo mayor, siendo ya un hijo, se pasaba al lado de solamente ser siervo. Y en este padre vemos que tenía esos 2 lados, y su hijo mayor, que tenía todo a su disposición. Siendo el hijo mayor, él tenía doble bendición. Siendo el hijo mayor, él podía hacer todo lo que él quisiera.
pero su corazón estaba en el lugar incorrecto. Y su corazón estaba en el lado de ser siervo, y esa parte de ser siervo no lo dejaba disfrutar todas las bendiciones que su papá tenía para él. Mientras que su otro hijo, siendo el hijo menor, creo que él tuvo un poquito más de suerte porque él llegó antes a este entendimiento de ser las dos cosas. Pero vemos cómo dice un dicho que en la viña del Señor hay de todo, ¿no? Entonces vemos cómo es tan sencillo, es tan fácil llegar a un extremo que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, y ese extremo no nos deja disfrutar de las bendiciones de Dios. Y me gusta mucho también este video que nos han pasado ya en Códigos de Libertad, que es el video de la cárcel. No sé cuántos se acuerdan, y que muchas veces estamos en una prisión, y hay una parte donde dice que tanto tiempo has pasado ya en esa celda que te acostumbraste tanto a ella que no conoces la libertad, y que cuando llega el Salvador y paga por tu libertad y abre esa puerta, tú sientes miedo porque no sabes lo que vaya a pasar fuera de ese lugar. Y le dices, oye, ¿sabes qué? Es que quisiera salir, pero no sé si puedo hacerlo. Y el triste se va y tiene que cerrar la puerta de nuevo porque no quisiste tu libertad. Y yo creo que eso no es de todo cierto, porque ahí cerraba la puerta, pero yo creo que Dios cuando se va no deja la puerta cerrada, sino que la deja abierta, esperando que nosotros tomemos la decisión. Y quiero hablarte un poco también de la película de Hijo del Hombre. Hay una parte donde habla un testimonio de una persona que había caído en problemas muy fuertes sexualmente hablando, y él dice que él tuvo una visión en un sueño, y que él se encontraba en una cárcel, y yo recuerdo que lloré en esa escena porque él decía que estaba en una cárcel, y es como esa típica escena de la cárcel donde están todos como en ese comedor, se sientan todos a comer, y que él se sienta vestido de naranja, como tipo Estados Unidos, con sus cadenas y todo, se sienta y pone su plato, y que él estaba mirando su plato, y cuando voltea hacia enfrente ve que Jesús estaba enfrente de él, y Jesús lo ve con una sonrisa, y él se saca de onda porque dice, Jesús, ¿qué haces aquí? Y le dice, bueno, es que eres mi hijo, yo quería comer contigo. O sea, era una persona que había conocido de Dios, pero que se alejó y cayó por varias situaciones. Y empiezan a tener un diálogo, y Jesús lo trata de convencer de salir de ese lugar, y pasan un montón de cosas. Y cuando Jesús se da cuenta que él no está listo todavía, cuando él se da cuenta que esa persona todavía se encontraba atrapada en este sentimiento de solamente ser siervo y no tener parte de hijo, entonces Jesús le dice, ¿sabes qué? Bueno, yo me retiro, pero le dice algo muy importante, le dice, pero la puerta está siempre abierta para cuando te quieras salir. Y es que entonces cuando se quebranta mi corazón y digo, wow, ¿cuántas veces nos encontramos en situaciones que parecen imposibles, que parecen tan difíciles, que por malas decisiones llegamos a extremos que tal vez no queramos tomar, pero nos encontramos ya ahí, y la situación es tan sencilla de salir, el problema es tan fácil de resolver como mirarnos delante de Dios y decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo no estoy en el lugar correcto, pero enséñame dónde tengo que estar. Ayúdame a llegar donde tú quieres que yo esté, ayúdame a llegar a esa situación donde tú quieres que yo me encuentre. Y es tan sencillo como eso. Creo que no tenemos que darles tantas vueltas al asunto. Les hablé lo que les tenía que hablar, pero Jesús es nuestro amigo, Dios es nuestro Padre, el Espíritu Santo es el que nos acompaña donde quiera que vayamos, y qué padre pensar que ese Salvador que lo dio todo por nosotros es nuestro amigo, que ese Padre que hace más de 1000 años creó todas las cosas, sigue siendo el pendiente de nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros podemos decir que faltó un día donde Dios nos diera de sus bendiciones. Yo creo que ninguno podemos decir que nos hemos quedado sin comer. Y aun cuando no hay comida en nuestras casas, aun cuando no tenemos dinero, Dios se las arregla, no sé cómo, y nos da de comer. Y aun cuando no tenemos dinero y se nos acabó el gas, no sé cómo le hacen también, pero a veces el tanque tiene gas otra vez de la nada. Nos ha pasado, de verdad nos ha pasado muchas veces que salimos a otras ciudades y cuando regresamos, una vez estuvimos un mes completo comiendo con el tanque del gas, y la llave del gas estaba cerrada, y la cerró mi papá con una llave de esas inglesas, estaba literal apretado más no poder, y una de la nada mi mamá dice, ¿sabes qué? Pero es que yo me acuerdo que dejamos la llave cerrada, y mi papá va y se asoma y la abre, cuando la cerró otra vez ya no jaló, pero pues un mes fue un mes. Pero, o sea, no te das cuenta tal vez muchas veces que Dios está haciendo obras tan maravillosas en tu vida, que parecen simplezas, pero que, o sea, cuando las descubres te quebra la cabeza. Y creo que debemos dejar tal vez
debemos dejarnos de cosas, de esperar a que las cosas pasen de cierta manera y de enfocarnos en encontrar nuestra bendición por nuestras propias cuentas. Creo que muchas veces nos esforzamos por orar tanto y de pedir y de clamar y tal vez no nos ve las cosas porque ya no tenemos enfadado de tanta oración, pero no porque Él quiera dárnoslas. Y yo creo que sería mejor si en este momento nos tomamos un tiempo para examinar nuestros corazones, tomamos un tiempo para escudriñarnos a nosotros mismos, y si no podemos ver cómo son las cosas, que le pidamos a Dios que Él examine nuestro corazón. Me gusta esta oración que hace David, donde dice: examina mi corazón y saca a la luz lo que está mal en mí. Y creo que muchas veces tenemos que orar de esta manera: Dios, saca a luz, saca a flote aquellas cosas ocultas en mi corazón, pero también dame sabiduría y dime cómo tengo que hacer para trabajar en ellas. Y tal vez ustedes me han visto, y me han visto como hijo y no como siervo, me han visto que a veces no los saludo, pero no es porque no quiera saludarlos, no soy muy sociable, y si les he causado como algún sentimiento de que no sea ofendido por no saludarlos o por no hablarles, les quiero pedir perdón, pero debemos entender que cada persona es diferente y cada persona lleva sus procesos. Y tal vez yo llevo el proceso de que me siento más como hijo que como siervo y tengo que mejorar mi parte de siervo, pero tal vez Josué es al revés, se siente más siervo que hijo, y debemos encontrar este equilibrio. Y una vez que encontramos este equilibrio, Dios potencializa nuestras habilidades, y cuando somos siervos excelentes, somos siervos de bendición. Y yo he visto que hay gente que hace obras que realmente no son mucho, pero que con poco puede impactar vidas. Y yo he visto cómo hay personas que con su fe, con sus actos, con su ejemplo han impactado tantas vidas, que no necesitan millones, que no necesitan herramientas muy grandes para ser de bendición. Y yo he visto cómo hay gente que está cerca del corazón de Dios, que no le bastan más de 2 minutos de oración para estar llenos de la presencia de Dios, estar conectados. ¿Por qué? Porque han encontrado su lugar y han encontrado el corazón que Dios anhela, el corazón que sabe su lugar, que sabe cuándo tiene que ser hijo, cuándo tiene que ser siervo. Entonces yo te pido que te pongas de pie en este momento. Vamos a terminar la reunión. Y te pido que hagas una oración conmigo. Vamos a pedirle perdón a Dios por si alguna vez nos hemos equivocado y hemos tomado una posición que no le hemos